esto es un aumento, ¿sí? Y si es un aumento, es algo positivo para la caja porque no estás pagando. Es algo positivo para la caja porque, porque no está saliendo efectivo. Sí, es algo positivo. Y de la misma forma, ¿no? Oye, ¿y qué pasó con mi cuenta por pagar? Esta es una disminución. Si es una disminución, también viceversa, ¿no? Es algo negativo porque generó salida de caja. Porque generó salida de caja. ¿Sí? Entonces, ese enfoque de caja es lo que tendríamos que considerar. A esto de acá vas a tener que ajustarle al resultado del periodo. Ahora, la pregunta del millón que vamos a hacer, ¿este resultado del periodo tiene que ser antes o después de impuestos? Tiene que ser antes o después de impuestos. A ver, dime tú. Esa es una pregunta que nos hizo un cliente una vez cuando, bueno, nosotros también elaboramos flujos de efectivo de algunas empresas y lo curioso fue que veníamos cambiando siempre, bueno, haciendo el servicio y tras año cambiaron de auditores. Y ustedes saben, cuando cambia de auditores, el auditor se me va con la pierna en alto. Y estábamos aplicando el método indirecto. El cliente nos manda un correo. Jim, me han observado tu flujo de efectivo. ¿Qué ha pasado? Los auditores me indican que estamos elaborando incorrecto flujo efectivo. Digo, ¿pero por qué? El servicio que hacíamos es que nosotros consideraríamos un resultado después de impuestos, pero el auditor indicó que es antes de impuestos, bajo el método indirecto. Método indirecto. Muy bien, que nos envíe el sustento técnico. Y en su sustento técnico, eh, colega, aquella vez, ¿dónde estaba? Acá, nos indica, nosotros nos basamos en que esto va a ir la parte B, nos vamos a la norma NIC 7. En la parte B de la norma NIC 7, pone los ejemplos sugeridos, ejemplos ilustrativos que pone el IAP, y dentro de los ejemplos ilustrativos que pone el IAP para la norma NIC 7, indica que para el estado de flujo de efectivo, tenemos que partir de la ganancia antes de impuestos, ¿sí? Tú estás realizando tu flujo de efectivo considerando la ganancia después de impuestos, pero no. La ganancia neta tiene que ser de la ganancia antes de impuestos para este método indirecto. Ya, muy bien. Excelente. Y bueno, pues, ya, pero ten en cuenta lo siguiente. Que cuando tú elaboras esto antes de impuesto, y el otro es después de impuestos. ¿Por qué nosotros elaborábamos después de impuestos? Porque el párrafo 10 de la norma NIC 7 nos lo permitía. Porque el párrafo 18. El método indirecto comienza presentando la ganancia o pérdidas en términos netos. Párrafo 18b de la norma NIC 7. Ya, ok, entonces, ¿a cuál hacemos caso? ¿Antes o después? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿A quién hacemos caso? ¿Al antes o al después de impuestos? A ver, ¿qué opinan? ¿Se entiende la pregunta?
no sean, es un informe de IAPS y el otro es un informe de auditores, pero no, no, todo es norma, mi estimado Jean Luis. Este es el, estos son documentos del IAPS, ¿ah? Esta es la parte A de la norma NIC 7, esta es la parte A de la NIC 7, y esta es la parte B de la NIC 7. O sea, son documentos del IAPS, ¿no? Esta es la parte B de la NIC 7, mi estimado Jean Luis. Ojo, no es que esté más documento del auditor, parte de la norma. O sea, no, bueno, la parte B de la NIC 7 y la parte A. La parte A es la parte de la norma, y la parte B son los ejemplos ilustrativos. Son ejemplos ilustrativos. ¿Sí? Bueno, para no hacerlo tan largo, ¿qué le hemos indicado? Cuando tú quieres tomar como referencia la parte B, y este es un tip técnico que te va a dar, ¿sí? Siempre tienes que analizar la entrada, el preámbulo de la parte B. Y en la parte B, ¿qué te dice? Si bien es cierto, el ejemplo te indica que es una ganancia, se parte de la ganancia antes de impuesto, pero acá te dice en la parte del preámbulo, estos ejemplos acompañan a la NIC 7, pero no forman parte de la misma. Entonces, dime tú, ¿a qué voy a hacer caso? ¿A una parte que no forma parte de la norma o a la norma? ¿A quién vas a hacerle caso? A la norma, pues. ¿Estamos? Entonces, ojo con ese punto. ¿Está bien? ¿Está bien? Parte siempre del resultado neto, lo que indica la norma. Excelente. En la práctica te vas a topar con esto de acá que está manejado antes de impuestos, porque se basa en la parte B, pero tú ya sabes, ok, ¿qué te basas en la parte B? Porque esto no es parte de la norma. Parte de la norma es un ejemplo ilustrativo y el mismo preámbulo de la parte B te indica que no forma parte de la misma. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería bajo el método directo o indirecto. ¿Qué otros puntos vamos a considerar para fines de presentación y o revelación? ¿Sí? Si en caso tú tienes flujos de moneda extranjera, vas a tener que convertir tu flujo en el tipo de cambio histórico a la fecha de la moneda funcional. ¿Sí? Ahora, si yo realizo una conversión de estado financiero, puedo utilizar el tipo de cambio promedio siguiendo las reglas de la norma NIC 21. ¿Sí? En la conversión del estado financiero, en la conversión del estado financiero, ¿qué es lo que tendríamos que considerar? Ya, a ver, la diferencia también. Muy bien. Ya, hay una pregunta que me está haciendo Roxana, muy interesante. ¿Qué hago con la diferencia de cambio? Ya, a ver, bien. En la diferencia de cambio tú tienes que considerar tus partidas. A ver, primero, la diferencia de cambio. Tú tienes dos tipos de diferencia de cambio, mi estimada Roxana. Diferencia de cambio realizada y la diferencia de cambio no realizada. La diferencia de cambio realizada es lo que se cobró o la que se genera por el cobro y pago. En este caso, cuando se realiza un cobro o un pago, se realiza la diferencia de cambio. En este caso, se asigna la diferencia realizada dependiendo de la operación que se genera, dependiendo de la operación generada. Ejemplo, ejemplo. Si es diferencia de cambio por compra de PPA, se asigna a inversión. Si es diferencia de cambio por deuda, pago de deuda, diferencia de cambio por pago de deuda, se asigna a financiamiento. Si es diferencia de cambio por pago a proveedores de inventario, es
se asigna a operación, a operación, a operación. ¿Sí? Esa es la diferencia de cambio realizada, la que se genera por el cobro y el pago. Vas a asignarlo dependiendo de eso. Ahora, la diferencia no realizada es la que se genera por la actualización de las partidas monetarias. ¿Sí? Por las partidas monetarias. Por el saldo pendiente. Se genera por la actualización del saldo, por la actualización del saldo pendiente, del saldo, que sea por cobrar o pagar de las partidas monetarias. Cuando se elabore el estado de flujo de efectivo, se tiene que eliminar. Eliminar, pero con un asiento, con el asiento extracontable. Asiento extracontable. ¿Sí? Extracontable. Excepto la diferencia de cambio del efectivo mantenido al cierre. Esa diferencia de cambio se presenta separado en el estado de flujo efectivo, en una línea separada, nada más. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta por cobrar, cuenta por pagar, y tengo acá el efectivo. En dólares, en efectivo tengo $12,000, acá por cobrar $5,000 y por pagar $6,000. Con su tipo de cambio histórico que se generó cuando se realizaron o se ejecutaron, 3.50, 3.6 y 3.7. Su valor en libros que tengo, esto por esto. Ya está. Pero tengo, al ser partidas monetarias, partida monetaria, al cierre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al cierre, voy a tener que ajustar con el tipo de cambio cierre. Tipo cambio cierre. Digamos que el tipo de cambio cierre subió a 3.9. 3.9, todo. Ya está. ¿Qué voy a tener? Mi ajuste por diferencia de cambio. La diferencia de cambio que voy a decir, el efectivo se incrementó en 4.080. Esto en 1.5 y esto. Mi asiento neto, tengo una ganancia por diferencia de cambio de 5.100. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hago en el mes, en mi asiento contable, en mi contabilidad. Por NIC 21, yo estoy ajustando banco, estoy ajustando cuenta por cobrar y estoy ajustando cuenta por pagar. Cuenta por pagar. ¿Qué estoy indicando? ¿En cuánto va a incrementarse? Se va a incrementar en 4.800. Se va a incrementar en 15.200 y acá va a disminuir en 1.200. Y que va a generarme una diferencia de cambio, una ganancia, 77, ganancia por diferencia de cambio. Pero esta ganancia por diferencia de cambio, ¿qué cosa es? Es una diferencia de cambio no realizada, porque solo sé por cierre. Una diferencia de cambio no realizada. Se generó por el cierre del periodo. Cierre del periodo. ¿Sí? Esto va a estar en mi contabilidad. Esto va a estar en tu contabilidad, en tu asiento contable. Tal cual. Está en tu contabilidad al cierre. Pero cuando tú hagas el flujo de efectivo, cuando se realice el flujo de efectivo, cuando se realice el estado de flujo efectivo, se va a realizar el asiento extracontable. Extracontable eliminando la diferencia de cambio. Es decir, esto es extracontable, no es que vas a extraordinario en tu contabilidad. ¿Qué voy a hacer? En mi extracontable para el estado de flujo efectivo, voy a eliminar
Ah, ¿por qué me hago bolas? Una cosa es lo contable y una cosa es lo extracontable. Esto, esto y esto. ¿Sí? Pero esta diferencia de cambio, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta diferencia de cambio, ojo, si bien es cierto, se elimina extracontable, este es un asiento extracontable, esto va a ir en tu papel de trabajo, esto va en tu papel de trabajo, en el papel de trabajo de flujo efectivo, working paper de estado de flujo efectivo. Pero esta diferencia de cambio no realizada es una diferencia de cambio mantenido al cierre. En aplicación del párrafo 28, aplicación del párrafo 28 de la NIC 7, esto se presenta separado de actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Sí? Es decir, en el estado de flujo efectivo yo voy a poner mis flujos por actividades de operación, inversión y financiamiento. De operación, inversión y financiamiento. Inversión y financiamiento. Y acá va a tener la variación de efectivo. Esto negativo, esto, y eso. Y esta variación neto en efectivo, pondría acá el saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo. Acá, y acá tendría que poner la diferencia de cambio, ¿no? Del efectivo mantenido al cierre. Efectivo mantenido al cierre. Esto es 48. Y luego el saldo final. ¿Por qué revelas por separado? Porque con esto informas al usuario que se ha incrementado el efectivo, pero no porque ha ingresado más caja. Simplemente se ha incrementado el efectivo, ¿por qué? Por diferencia de cambio. ¿Sí? Por diferencia de cambio. Nada más. Y esto lo vas a ver en los estados financieros de diferentes empresas que están cotizando en bolsa. Por ejemplo, Alico. Acá presenta actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Y al final va a tener, pues acá no lo presenta, ¿no? Debería presentarlo. Acá una observación, a menos que me diga que estos efectivos en soles. No creo que tenga efectivos solamente en soles. Debería de presentarlo. Ahora acá. Esto es de compañía poderosa. Compañía poderosa presenta el efecto de la variación de tasa de cambio sobre el efectivo mantenido al cierre. Acá está. Esto sí lo presenta. Esto está en función del párrafo 28 de la norma NIC 7. ¿Sí? Alicor no lo está presentando. Debería. O capaz se han considerado cuál es material lo relevante, buscando la razonabilidad. Si yo tengo un pequeño saldo de efectivo, no lo voy a presentar, pero si es relevante o es material, sí presentarlo, ¿no? ¿Ok? Eliet, no sé si con esto cubre tu consulta. Roxana, disculpe, Roxana. Sí, ya, muy bien, muy bien. Aprovechen y consultar, ¿no? Ya, ahora, también yo quiero que tú revises este párrafo 28, porque es muy interesante.
sea, del párrafo 25 al párrafo 28 te habla sobre ese tratamiento, pero también te habla con respecto de la conversión del estado de flujo efectivo. Cuando tú ves la conversión de estado de flujo efectivo, la conversión de estado de flujo efectivo, normalmente la norma NIC 21 te indica que esta va a analizar la conversión del estado de situación financiera y el estado de resultados. Pero yo no veo la conversión del estado de flujo efectivo, ¿sí? Acá vamos a poner la conversión de estado de flujo efectivo. La NIC 7 es la que se encarga de la conversión del estado de flujo de efectivo. Y en ese punto tienes que revisar estos párrafos específicos para que puedas darte una idea de que cómo voy a hacer o cómo es que voy a proceder, ¿sí? Yo te lo voy a resumir porque a veces la lectura es muy densa y sé que a veces paras cansado del trabajo y todo y me vas a hacer más lectura, no, y ven cómo se hace, te voy a explicar. Normalmente cuando tú tienes un negocio en el extranjero y vas a ser el consolidado y vas a ser parte de recibir información, el error que yo cometía, les comento mi error, que hacía el error, cuando teníamos que elaborar estado financiero con reporte en dólares. Primero, revisar el estado de flujo efectivo en soles, tenía papel de trabajo en soles, todo ok, y luego nos contrataron para hacer el tema de la conversión a dólares. Ya me encargaron el proyecto, no tenía la idea tan clara respecto del proceso de conversión y, y tenemos que hacía toda la conversión, papel, trabajo en dólares, mucho trabajo. Pero luego cuando revisa a mayor detalle la norma, acá te indica en el párrafo 27 qué es lo que tendrías que hacer cuando haces una conversión de un flujo efectivo. Dice, los flujos de efectivo en moneda extranjera se presentarán de acuerdo con la NI 21 a la tasa, de acuerdo con la NI 21. En ello permite utilizar una tasa de cambio que se aproxima al efectivo en el conjunto de todas sus transacciones, un tipo de cambio promedio. Esto supone que puede utilizarse un promedio ponderado para las tasas. ¿Sí? Entonces, en este caso se pudo haber utilizado una tasa de cambio promedio para que yo realice la conversión. La norma te indica, la NIC 21 no permite utilizar un cambio de cambio final, un tipo de cambio cierre, para hacer la conversión de los flujos de efectivo. Todo este efecto de conversión lo vas a presentar separado de las actividades de operación, inversión o financiamiento. Ya, muy bien. Vamos a hacer esa conversión. A ver. Ya. Mire, vamos a ver este estado de flujo de efectivo y tenemos lo siguiente. Tenemos las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento y elaboración. Como a veces son varios clientes, varios proveedores, y me pide la norma que yo tengo que utilizar un tipo de cambio histórico de punto de partida, pero si en caso puedo utilizar tipo de cambio promedio, porque son muchas transacciones, entonces, ¿qué hago para mi conversión? Para mi conversión puedo utilizar este tipo de cambio promedio de acá, tipo de cambio promedio, y hago la conversión de estos cobros, de soles a dólares, de soles a dólares. Ya está. Si son varias compras de activo fijo, puedo seguir utilizando el tipo de cambio promedio. Pero si es una sola compra de activo fijo, utilizo su tipo de cambio específico. Acá cobros de venta de activo fijo también. Si son varios, realizo todo este proceso de conversión. Tal cual. ¿Sí? Siguiendo que son varias compras de activo. Si es actividad de financiamiento, si tengo una sola actividad de financiamiento, su tipo de cambio histórico. Si son varias, su tipo de cambio promedio que puedo utilizar. ¿Sí? Para nuestro caso, voy a considerar que son varios. Tipo cambio promedio, tipo cambio promedio. ¿Sí? Entonces acá tengo el importe en soles. Ahora, me prohíbe la norma NIC 21 utilizar una tasa de cambio cierre final cuando yo realice la conversión, salvo que sea su tipo de cambio al inicio y su tipo de cambio final. Entonces, en este saldo, al inicio que hago, lo convierto esto en, primero antes de eso, variaciones, acá tengo esta variación, 269.
La variación del efectivo, el saldo inicial del efectivo lo voy a convertir como tipo de cambio al inicio, 3.75, y ya tengo esa conversión. Y el saldo final lo voy a convertir con su tipo de cambio cierre. Tipo de cambio cierre 3.98 debe darme 97. Pero si te percatas, la variación del efectivo más el saldo inicial, ¿cuánto me da? 101, debiendo darme 97. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia que tengo es 4. Estos 4 voy a ponerlo como efecto de conversión del estado de flujo de efectivo. Ese efecto de conversión, acá iría muy bien, acá tus menos 4. Con esto ya me genera los 97 como saldo final. Pero esa es la conversión, ¿sí? Esto en el caso que se tenga que realizar los flujos en moneda extranjera. Con respecto, ¿quedó claro este punto? ¿Quedó claro este punto? ¿Quedó claro este punto? Una conversión en moneda extranjera, párrafo 25 al párrafo 28 de la norma NIC 7. No se te habla mucho de eso. La verdad, tuve que aprenderlo yo en la práctica, ¿no? Nunca me han explicado esto en un seminario. Pero bueno, acá compartiendo con ustedes estos puntos. Espero que haya quedado claro. Ya. Ahora, ¿qué otro punto tienes que revelar? En la revelación también te indica la norma, en el caso de los intereses y dividendos. Los intereses y dividendos, normalmente los intereses cobrados y pagados van a presentarse como actividad de operación o financiamiento. Y los intereses cobrados pueden ser operación o inversión. Esta presentación se aplica para las entidades no financieras o para las entidades no financieras. Porque para las entidades financieras, estas sí se van a aplicar o se van a presentar como actividades de operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos con respecto a los intereses cobrados y pagados? Que tú tienes dos opciones de presentación. La opción de presentación puede ser, muy bien, voy a elegir cómo que se va a presentar cada uno dependiendo de quién, de mi manual de políticas contables. Esto de acá lo puedes revisar de acuerdo al párrafo 31, 32 y 33 y 34, principalmente los intereses, el párrafo 33 indica eso. Los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos, se clasifican usualmente para las entidades financieras como actividades de operación. Sin embargo, no existe un consenso para la clasificación de los flujos para el resto de entidades. Los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos, pueden ser clasificados como operación, porque entran en la determinación de la ganancia o pérdida, y de forma alternativa, pueden ser presentados como eh, actividades, los intereses y dividendos percibidos pueden ser actividades de financiación y inversión respectivamente. Entonces, ¿qué tienes? Intereses pagados para entidades financieras es actividad de operación. Los dividendos pagados para entidades financieras es operación. Para las entidades no financieras, los intereses pagados voy a depender de mi política contable. Puede ser operación o financiamiento, tiene que estar documentado en mi manual de políticas contables. Escoge tu política contable. Mientras que los intereses cobrados para las entidades financieras es operación y las no financieras, operación o inversión. Documenta en tu manual de política contable. ¿Ok? Lo mismo para los dividendos. Lo que sí había indicado, ojo, ojo, alerta NIF, vamos a poner alerta NIF, alerta NIF. La NIC 23 permite la capitalización de intereses para un activo apto. ¿Sí? El activo apto es, es un activo activo que requiere un tiempo sustancial para estar listo
para estar listo para su uso o venta. Sí, un tiempo sustancial. ¿Quién puede ser activo apto? El activo apto puede ser, uno, el inventario. Dos, un intangible. Tres, una propiedad, planta y equipo. Cuatro, una propiedad de inversión. Cuatro, una propiedad de inversión. Sí, listo. Entonces, en estos casos, la NIC 23 requiere revelar por separado, el importe pagado, el importe del interés pagado, igual que la NIC 7, igual que la NIC 7. Pero para fines de presentación consideraríamos, ¿no?, lo más razonable para estos tipos de intereses. Si es inventario para la NIC 7, ¿qué actividad sería? Actividad sería, de nuestro punto de vista, es válido que sea, si es inventario, actividad de operación. Pero si es intangible, propiedad de inversión y gastos, en este caso sí sería actividad de inversión, el interés pagado. Pero como la norma NIC 7 solo establece que puede ser operación o financiamiento los intereses pagados, acá estaría en contra de la NIC 7, pero por esencia de la operación, consideramos, no está en las NIP, consideramos que debería ser inversión. ¿Sí? Ojo con ese punto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esta es una alerta nada más que estamos considerando. ¿Se entendió? En la práctica, para que te des cuenta. Y bueno, por último, en el caso que tengas los impuestos a la ganancia, tienes que revelar por separado. Eso sí, si en caso tú tienes algunas transacciones que no generaron salida de efectivo, por ejemplo, se está incrementando mi activo por una revaluación, tengo que revelar por separado. Se está incrementando mi capital por una capitalización de deuda, tengo que revelar por separado. Se está incrementando mi activo por derecho de uso, tengo que revelar por separado. Se está incrementando por compra de activos a crédito, tengo que revelar por separado. Todas las variaciones que sean por inversión o financiamiento se van a tener que revelar por separado en el estado de flujo de efectivo. Si tienes diferencia entre el efectivo y equivalente efectivo del estado de situación financiera y el estado de flujo efectivo, revela una conciliación. Si tienes importes de efectivo que no estén disponibles para la entidad o para el grupo, tienes que revelar por separado los fondos restringidos. ¿Sí? Ojo con estos puntos. En este caso, las transacciones no monetarias, por ejemplo, en este estado de flujo efectivo, están revelando actividades de inversión o financiamiento que no aplicaron efectivo. Adquisición de derecho de uso. Se está incrementando derecho de uso, que es parte de inversión, que no genera efectivo. El caso de los, también acá que tenemos, incremento de ¿quién? De cierre de mina. Derecho de uso. Pasivo por cierre de mina, aunque esto no es financiamiento, debería ir solamente el activo. El incremento de obligación de cierre de mina no es una actividad de financiamiento. Sí, no iría acá, desde mi punto de vista. Sí. Ojo con eso. Ya, muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de tipo caso certificación. Son sencillos para que me ayudes a resolver. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta? A ver, vamos a estas preguntas. A ver, tenemos lo siguiente. El contador Lopco está preparando el estado de flujo de efectivo e identificó los siguientes importes. Tienes la depreciación, el aumento de niveles de inventario,
disminución en las cuentas por cobrar, disminución en las cuentas por comerciales por pagar. ¿Cuál sería el efecto neto del efectivo para las actividades? A ver, ya, vamos a desarrollar los puntos, ¿sí? Vamos a reportar, vamos a desarrollar los puntos esta pregunta. Vale, a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Ya, a ver. Vamos a partir con depreciación. Bajo la actividad de operación ponemos el método indirecto. Vamos a partir del resultado neto, pero este resultado neto, se le tiene que, ¿qué hacemos con el resultado neto? Se le tiene que adicionar los gastos que no generaron salida efectiva, ¿no? Primero que se hace, se adiciona los gastos que no generan salida de efectivo y se deducen los ingresos que no generan salida de efectivo, ¿no? Entonces, la depreciación va a ir en saldo positivo o negativo. Este resultado neto. Acabo con la depreciación. La depreciación va a ir con saldo positivo o negativo. Claro, más 80.000, ¿no? 80.000, muy bien. Y ahora que tengo, es el primer paso de adicionar los ingresos y gastos que nos generan salida efectiva. Es el primer punto que tenemos que considerar. Luego, ¿qué hacemos? Capital de trabajo, ¿no? La variación de capital de trabajo. En la variación de capital de trabajo, ¿qué hemos dicho? Los incrementos de activos que generamos con los incrementos de activos, ¿disminuyen o no? O podemos. Para el caso de activos, los incrementos y las disminuciones. Incremento en la variación de activos. Incremento en variación de activos. ¿Qué se hace con la variación de activos? Ajá, muy bien. Incremento de activos, salvo efecto en caja, negativo, ¿no? Negativo para caja. Negativo para caja. La disminución es algo positivo para caja. Positivo para caja. Positivo y negativo. Y la variación de pasivos es al revés, ¿no? Variación de pasivos, positivo y negativo. ¿Sí?
Ya, muy bien. Exacto. Ahora, ¿qué tenemos acá? Disminución en la cuenta por cobrar. Ah, disminución en la cuenta por cobrar. Disminución en cuenta por cobrar. ¿En cuánto ha disminuido? Si disminuye, va a ir algo positivo. 65.000. Ya, muy bien. Siguiente punto. Disminución en cuentas por pagar comerciales. Ah, pasivos. Disminución de cuentas por pagar. Disminución de cuentas por pagar. Si disminuye la cuenta por pagar es algo negativo, ¿no? Negativo. Menos 22.000. ¿Cuánto va a ser el efecto neto? Ponemos efecto neto. Acá es un cero, ¿no? 22.000. Ya, ok. Algo me he equivocado. Sí, creo que algo me he equivocado. Ah, depreciación es. Ah, inventario, ¿no? Ya se ve que no me acuerdo. Acá es 45, la depreciación. Y acá tenemos aumento en los niveles de inventarios, ¿no? Aumento en inventario. Ah, aumento en inventario. Si aumenta inventario es algo negativo. Menos 80.000. Ahora sí. ¿Cuál es nuestro efecto neto? El efecto neto es 8.000. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Ya. Muy bien. Así, un profesor, la pregunta dice, análisis de impuestos. Sí, es un tema teórico. Tema teórico acá, mi estimado. Sí, no, en los exámenes de ACA y CAUE te van a poner ganancias de impuestos. Es un tema teórico. Que tú ya sabes la realidad, mi estimado. Siempre como digo a mis alumnos, una cosa es lo que dice el examen, la teoría, y otra cosa es lo que se hace en la práctica. Inclusive cuando veas la norma NIC 23, para ICAWE considera tiempo sustancial 3 meses, pero en la práctica se considera si supera un año o 6 meses. Siempre es un tema distinto. ¿Ok? ¿Ok? Siguiente pregunta. Vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Todo claro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta antes de avanzar a la siguiente pregunta? Ya ver. Esto va a complementar tu pregunta, mi estimado Paul. ¿Sí? Tómalo para fines teóricos, ganar antes de impuestos. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Ok? Vamos a cortar esto y vamos a plantearlo acá. Nos dice, vamos a hacer lo siguiente también. ¿Todo claro hasta ahorita? ¿Alguien tiene alguna consulta? Por favor, me lo dice, no hay ningún problema. Vamos a ver. Ya, a ver. En este caso, donde dice la siguiente información corresponde a Gracia LTA, los ejercicios a 31 de diciembre de 2000X1 y 2000X2. Es 2000X1 y 2000X2. ¿Cuál es el monto del efectivo para el ejercicio 2000X2? Ah, ya, ok. Acá sí, mi estimado, ganancias antes de impuestos. Acá vas a poner utilidad neta, resultado neto, pero para el examen vas a poner la ganancia de 18.000. 18.000. Ya, acá no hay nada más de esto. Y acá vamos a calcular qué nos genera, ¿sí? Ya, a ver. La cuenta por cobrar, saldo inicial, saldo final. La cuenta por cobrar inició con 135.000, cerró con 129.000.
el inventario, 76.000 y 67.000. En el pasivo, cuenta por pagar, 112.000 y 101.000. Y tienes impuesto pagado, 8.000 y 4.500, ¿sí? A ver, esta variación del working capital, acá existe una disminución, acá existe una disminución, ¿sí? Acá en la cuenta por pagar existe también una disminución. Acá pondremos para variación de activos, la disminución de cuenta por cobrar, ponemos disminución, cuenta por cobrar, es algo positivo. La disminución de inventario es algo positivo, pero la disminución de cuenta por pagar ha disminuido la cuenta por pagar. ¿En cuánto ha disminuido la cuenta por pagar? Disminuyó en 11.000, ¿no? Se disminuyó en 11.000 la cuenta por pagar. Es algo positivo o negativo para la caja, ponemos disminución, es algo positivo. Disminución de cuenta por pagar. 18.000, algo me estoy equivocando. Eso creo que sí. Ya. Este efecto neto tiene que jalar todo eso. O sea, ya. 22. Pero ¿qué es lo que tengo que poner? El párrafo 32, digo, para el impuesto 35, dice, los flujos procedentes de pagos relacionados con el impuesto a la ganancia deben revelarse por separado y deben ser clasificados como procedentes de actividades de operación, a menos que puedan identificarse por separado. Pero de acuerdo al párrafo 35, que tengo que presentar separado, no la variación, sino los pagos, ¿no? Por lo tanto, los pagos de impuesto, tendría que poner como actividad de operación. Pondría para cerrar mi actividad de operación, menos, o pagos de impuestos. Pagos de impuestos. Este es el periodo año 2022. Año 2020, 2000X2. ¿Cuánto he pagado de impuestos? De impuestos estoy pagando para este año final 4.500. Entonces, como actividad de operación, tengo esto, 17.500. Siendo la respuesta la C. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. No te preocupes, Paul. A ver, Paul. Resultado. Los 18.000 que están acá. Resultado. No están poniendo ni un ajuste de gastos que generan salida de efectivo, no. Voy de frente a variación de capital. En la variación de capital, ¿qué tengo? La cuenta por cobrar inicial era 129, bueno, 135 y final era 129.
¿Qué pasó con la cuenta por cobrar? Está disminuyendo. ¿En cuánto? En 6.000. ¿Es algo positivo para caja? Claro, porque estás cobrando. Eso es la variación. Toda disminución de activo es algo positivo para caja. Es como un signo positivo. Como signo positivo la disminución. El inventario está disminuyendo de 76 a 67, 9.000. ¿Es algo positivo para la caja? Sí, porque estás vendiendo tu inventario, estás generando. Es algo positivo. En la cuenta por pagar está disminuyendo. ¿Es algo negativo? Positivo para la caja. Es negativo porque estás pagando. Entonces, el efecto neto tienes 22. Y si es 22, hey, Jim, ¿hago también la variación de impuestos? No, variación de impuestos no. El párrafo 35 te indica que tienes que presentar separados los pagos de impuestos a la ganancia realizado. ¿Cuánto pagaste de impuestos en el año, este año 2000X1, este es en el año 2000X2? ¿Cuánto pagaste? 4.500. Entonces a los 22.000 que tengo de este efecto, le pongo los 4.500 y tengo los 17.500. ¿Sí? Esto sería como actividad de operación, que es lo que me piden para la pregunta. ¿Se entendió? Ahora sí, mi estimado Paul Rengifo. No, nada. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ah, mi estimada Lizeth. Gracias por hacerme fiesta. Ya, a ver, esta pregunta es teórica. Así que no sé vos también. La ANEX 7 explica el movimiento del efectivo y equivalente al efectivo al inicio y al cierre del periodo. ¿Cómo define la ANEX 7 los equivalentes al efectivo? Inversiones que pueden convertirse en efectivo dentro de los 3 meses y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. Inversiones que pueden convertirse en efectivo dentro de los 3 meses y están sujetas a un riesgo de importancia relativa en cambio en su valor. Inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles a efectivo y están sujetas a un riesgo de importancia relativa en cambios en su valor. O inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en efectivos y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. A ver, ¿cuál es su respuesta? A ver, vamos a revisar acá. Mi estimado Paul, revisa tu respuesta. Gustavo, ahora va a andar muy bien. Anthony, muy bien. Dixie, muy bien. Aina, muy bien. Ahora sí, Gustavo. Ahora sí, Jorge. Ahora sí, Roxanita. Ahora sí, Antonia, muy bien. Jessica, muy bien. Angelita, ¿todo conforme? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias, María. Gracias, Inés. Excelente, excelente. Muy bien, Guillermo. Sí, está claro, ¿no? Quieres indicado, si tú te centras en los 3 meses, es incorrecto, ¿no? Tienen que ser fácilmente convertibles en efectivo y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. La respuesta es la 4, la D. ¿Sí? A ver, veamos esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la NIC 7? Preparar un estado de flujo efectivo utilizando el método directo como resultado de flujo de actividades de operación diferente al que se obtiene bajo el método indirecto. Ok. Esto sí está como pendiente de mi parte, ¿sí? En la siguiente sesión voy a tomarme un espacio, lleguen temprano, cuando dice temprano, la primera media hora voy a hacer un papel de trabajo, flujo efectivo, ¿sí? Comprometiéndome con ustedes. En este caso, ¿qué tendríamos? No, claro. Ahorita no puedo centrarme en cerrar un flujo efectivo con ustedes a esta hora porque les va a ser pesado. Yo creo que entiendan la metodología, por eso ya el jueves fresquito los agarro. Pero en este punto,
Si nos vamos a la parte del método directo o el método indirecto, sea o apliques el método directo o el indirecto, los flujos que te dan en actividades de operación, ¿sí? Deben ser los mismos que te dan bajo el método indirecto, bajo actividades también de operación, ¿sí? No es que van a ser distintos. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Que esta pregunta dice, ¿preparar el flujo efectivo bajo el método directo y el indirecto se obtiene diferente? Falso. Deben ser el mismo. ¿Sí? Primero es falso. Sí, muy bien. Dos, ¿los flujos de efectivo de intereses y dividendos deben ser revelados por separado, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Deben ser revelados por separado o no? Los flujos de intereses y dividendos. ¿Sí o no? Ayúdame, por favor, ayúdame. Ayúdame. Vamos a complementarnos. No, no, sí o no. Vamos. Sin miedo al éxito, sin miedo a equivocarse. Ayúdame, por favor. Acá está. Los impuestos deben revelarse por separado. ¿Y qué hacemos con los intereses y dividendos? Los flujos de efectivo correspondientes a intereses recibidos y pagados, como los dividendos percibidos o satisfechos, deben revelarse por separado. No lo vas a mezclar con otros flujos, ¿sí? Se tienen que revelar por separado. Gustavo, si la empresa es no financiera o financiera, tienen que revelar por separado. Lo que hablamos de la empresa financiera va a ser actividad de operación, pero si hablamos de una empresa no financiera, puede ser financiamiento o operación, los pagos, pero revelar por separados también, o los cobros, operación o inversión. ¿Está bien? Ojo con eso, Gustavo. Entonces, esto es verdadero, ¿no? Bueno, un flujo de fondos puede incluir un estado principal en estados financieros o en las notas. No, es un estado de flujo de efectivo, no de fondos y aplicación. Las actividades de financiación incluyen la adquisición o disposición de activos a largo plazo. No, eso es inversión. Eso es inversión. ¿Sí? Eso es inversión. La respuesta acá es la segunda. ¿Está bien? ¿Quedó claro? A ver, esto sí va a complementar con lo que nos indicó Paul. Estimado, no, Gustavo. ¿Qué opinas frente a esta pregunta? De acuerdo con la NIC 7, ¿dentro de qué cuenta o qué clase de flujo efectivo debe ser clasificado los flujos que surjan a partir de intereses o dividendos pagados o recibidos? Actividades de operación, financiación o inversión, o cualquiera de las tres clasificaciones anteriores según la naturaleza del negocio. ¿Cuál sería la respuesta? Gustavo. Exacto, acá ya de frente, la D. La D. Cualquiera de las tres anteriores de acuerdo a la naturaleza del negocio. Para un banco puede ser operación. Para un no financiero, operación o inversión, dependiendo de la naturaleza del negocio. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, esta pregunta, la última. ¿Cuál de los siguientes elementos describe correctamente la clasificación de los flujos efectivos? De acuerdo con la NIC. El producido de préstamos a largo plazo se clasifica como actividades de inversión. Las actividades de inversión pueden incluir dividendos percibidos. La compra de una planta en efectivo puede ser una actividad de financiamiento. Las actividades de inversión pueden incluir pago de arrendamientos financieros. Ya, el producido de préstamos a largo plazo son préstamos recibidos.
en tema de traducción. ¿Sí? ¿Cuál de estas es correcto? A ver, ¿el préstamo recibido es financiación? El préstamo recibido es financiamiento, es inversión, digo, ¿es inversión? Falso, ¿no? Primero es falso. Estamos, ¿no? Falso. El último, ¿las actividades de inversión pueden incluir pagos de arrendamientos financieros? Los pagos de arrendamientos van a incluir el financiamiento, actividades de financiamiento. Falso. El cuarto. La compra de una planta en efectivo es actividad de financiamiento, no es inversión. ¿Las actividades de inversión pueden incluir dividendos? Sí. Esto es indicado, ¿no? Inclusive hicimos nuestro cuadro comparativo, ¿no? Los dividendos cobrados. Por eso causó la confusión, Jim. Ya ves, te paso, Jim. Te paso, Jim. Los dividendos cobrados pueden ser actividad de operación. Las entidades no financieras bien puede ser los dividendos. No, creo que estaba acá. Dividendos pagados. Los dividendos cobrados. Para las entidades financieras es actividad de operación o actividad de inversión. ¿Sí? Pero para las entidades financieras es actividad de operación. Es decir, los dividendos cobrados bien pueden ser actividad de operación o inversión, dependiendo de la política contable de la compañía. ¿Sí? Dependiendo de la política contable de la compañía, tiene que estar documentado. Esto y esto. ¿Sí? Nada más. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? Es la B. Muy bien. Ahora tiene una consulta. El papel de trabajo, el trabajo de trabajo, que le voy a poner una hoja simple, pero para darme de referencia, pero la siguiente clase es para que los haga refresco, no cansados. ¿Alguien tiene una consulta? No, claro. Repasar todo el directo. Muy bien, no se preocupe, no se preocupe. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos el día jueves. Sí, se cuida mucho. Gracias, gracias a todos. Muy buenas noches.